Buenos días, chicos. Como veis, la clase de hoy es realmente la clase que os debía de la semana pasada, que tuve ciertos problemillas con el ordenador son gajes del oficio y de que tu ordenador tenga más años que Matusalén. Bueno, el caso es que me quedé pendiente un poco de daros dos emperadores que, bueno, como son muy cortitos, pues los podía condensar en una sola clase y ir cerrando un poco con la dinastía antonina, ¿vale? Esta dinastía antonina, como, bueno, voy a hacer un poco como estaba haciendo en clase antes de que todo empezase, que era un poco, yo os daba uno, vosotros investigabais otro y así íbamos avanzando un poquito, porque la verdad es que me quedan muy poquitas clases y me gustaría por lo menos avanzar todo lo que pueda, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya sabéis que la dinastía antonina acabaría con el emperador Cómodo. Entonces, bueno, pues deberíais investigarlo por vuestra cuenta para la semana que viene, porque yo voy a empezar directamente con la siguiente dinastía, ¿vale? La dinastía de, creo que era del emperador Septimio Severo, ¿vale? Caracalla y demás. Así que, bueno, pues Cómodo, ya sabéis que tiene, seguro que es bastante interesante porque he visto ciertas cositas que os van a resultar bastante, bueno, inusuales no, porque es más de lo mismo, pero con diferente nombre. Bueno, el caso es que vamos a ver a Antonino Pío. Tiene ciertas cositas importantes. Una de las cosas que os he metido es sobre todo la relación que va a tener con su mujer, el tema de las deificaciones y demás, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Tito Aurelio Fulvo Bollonio Arrio Antonino nace un 19 de septiembre del año 86 y fallece un 7 de marzo del año 161. Va a ser el emperador romano del siglo II, miembro de la dinastía antonina, que va a gobernar el imperio romano del 138 al 161. Bueno, el caso es que va a adquirir este nombre de Antonino, o sea, de Pío, por el que va a ser conocido al acceder al trono y obligar al Senado a deificar a su predecesor Adriano, ¿no? Se dice en la historia augusta, de hecho, que este sobrenombre le va a ser dado por ayudar a su suegro anciano, aunque según la misma esto sería un comportamiento obligado en Roma, donde siempre había existido un culto a los antepasados, digamos, ¿no? Por lo que se dice que este nombre vendría de su magnanimidad con los condenados al suicidio por Adriano o por ser irreprochable a su vida privada, ¿no? A diferencia de Adriano, pues este señor va a permanecer en Roma y sus alrededores durante todo su gobierno, que es una de las cosas por la que luego va a ser muy criticado, ¿no? Porque su política exterior le va a importar tres pepinos. Bueno, el caso es que, bueno, pues Antonino Pío va a tener como, bueno, siempre os he estado dando los emperadores desde sus orígenes e infancia para que veáis un poco si adoptan, si es adoptado, bueno, pues un poco este tema, ¿no? El caso es que su padre pues era Tito Aurelio Fulvo y su madre era Arria Fadila. Y bueno, pues su familia era antigua, era rica y estuvo viviendo en el sur de la Galia y demás, ¿no? O sea, es lo máximo que se movió su familia, ¿no? El abuelo de su padre había servido como cónsul dos veces, con lo cual ya tenemos a un personaje que está bastante metido dentro de la nobleza y el poder de lo que supone Roma y de lo que supone empezar a ser un emperador romano. Y va a ser nombrado prefecto también este abuelo, ¿vale? Su padre también va a ser cónsul en el año 89 y bueno, pues básicamente se va a mover en una élite bastante favorecedora para luego conseguir llegar al poder, ¿no? Poco se sabe sobre su vida, además de esto que os he contado antes de ser emperador. Antonino aún era joven cuando su padre fallece y su abuelo cuida de su educación, ¿no? Va a empezar a llevar a cabo su carrera militar para conseguir su objetivo de llegar a ser senador.
Y bueno, su padre, después de la muerte de su abuelo, Antonino va a heredar sus grandes posesiones y va a convertirse en uno de los hombres más ricos de toda Roma. Y en el 106, en el 110, perdón, se va a casar con Ania Galeria Faustina, la hija del poderoso y rico Marco Annius Verus. El caso es que Antonino Pío se va a casar con esta mujer, que es conocida como Faustina la Mayor, y el matrimonio va a resultar ser muy feliz. Faustina era hija de de Marco Annio Vero, y bueno, era una hermosa mujer, era conocida en Roma por su sabiduría y pasó toda su vida ayudando a los pobres y a los desfavorecidos. Van a tener bastante descendencia, van a tener 4 hijos en total, 2 niños y 2 niñas. Y bueno, pues una de ellas será Faustina la Menor, que será la futura emperatriz que se casará con Marco Aurelio, que es el siguiente emperador. Bueno, el caso es que cuando, cuando ella fallece, cuando Faustina la Mayor fallece, Antonino Pío lo que va a hacer es que se va a vestir completamente de luto y va a hacer unas acciones en memoria de su esposa, ¿no? Primero la va a deificar, va a construir un templo que ahora os voy a hablar de él, va a tener sus propias sacerdotisas dentro de este templo, va a emitir varias monedas en las que ella aparecía, ¿no? Estas monedas de decoración refinada llevaban de hecho la inscripción que decía Diva Faustina, que es exactamente lo mismo que dice en el templo, ¿no? Y además va a crear una organización de beneficencia a la que llamó Puellae Faustinianae, o Niñas de Faustina, que prestaba asistencia a niñas que se habían quedado huérfanas. Y luego además también va a crear nuevos alimentos, todo en honor a su mujer que ya no estaba con él. El caso es que la quería muchísimo. La quería de tal manera que va a hacer este templo, que es uno de los templos que está en el Foro Romano y que hoy os quería hablar de él, ¿vale? Luego os continúo hablando de Antonino Pío, porque esta va a ser una de las claves de su reinado, de su imperio. Bueno, pues os presento el templo de Antonino y Faustina. Templo es 50-50, ¿vale? Es mitad templo, mitad iglesia, como no, que no quede. Pero bueno, ya os he dicho muchas veces que si no hubiera sido por la iglesia, muchas de estas construcciones habrían sido destruidas para construir iglesias nuevas, ¿no? O sea que digamos que este es bastante curioso. Es un templo, como os he dicho, en el que de Antonino y Faustina, un templo de la antigua Roma, adaptado posteriormente como iglesia católica, se alza en el Foro Romano, estaría al norte de la Vía Sacra. Ahora os voy a poner a vista de pájaro para que veáis concretamente dónde estaría situado este templo dentro del foro. Estaría al este de la Basílica Emilia y frente a la Regia. Va a ser construido por este señor una vez que su mujer fallezca en el año 141. El templo fue dedicado una segunda vez tras la muerte y la edificación de Antonino Pío. Claro, primero es el templo de ella, digamos, ¿no? Y luego cuando Antonino Pío fallece ya es el templo de los dos. Bueno, su construcción va a ser ordenada por él a la muerte de su esposa, Faustina la Mayor, en el año 141. Y el emperador a menudo decía que habría preferido vivir con ella en el desierto que sin ella en un palacio. La verdad es que estaba muy enamorado de ella. Antonino Pío dedicó el templo al culto de su difunta esposa, que había sido deificada, como lo demuestra la inscripción que veis ahí en la dedicatoria sobre el alquitrave, ¿no? Divae Faustinae ex. El templo debe su relativa buena conservación, como os he dicho, a que fue transformado en iglesia durante la Edad Media, y la verdad es que no sería el primer templo que le pasa esto. Bueno, no sé si recordáis, en Sicilia y demás, pudimos ver por dentro cómo quedaban todavía las columnas de un antiguo templo dedicado a Atenea y que hoy en día pues es una iglesia. Bueno, pues la verdad es que es bastante curioso solo por eso, ¿no? En efecto, esta iglesia sería la de San Lorenzo in Miranda, que fue instalada en la cela del templo en el curso de los siglos 7 y 8, pero su existencia no está acreditada sino después del siglo XI, mencionada en la Mirabilia Urbis Romae.
Los profundos surcos aún visibles en los fustes de las columnas del templo se dice que se deben a un intento medieval de desmantelar el pórtico con sus pilares, o bien como un expolio de materiales o para destruir lo que se veía todavía como un templo pagano, ¿no? O sea, fue un templo que la verdad estuvo a punto de ser totalmente destruido. Bueno, pues ahí como veis tenéis, digamos, el recorrido del foro romano. Si siguiésemos a la derecha, acabaríamos en el Coliseo romano, ¿no? Vale, ya sabéis que acaba ahí, veis perfectamente el templo de Castor y Pollux, el templo de la zona de las Vestales, que estaría justo mirando hacia abajo. La curia romana al fondo, bueno, pues un poco lo que viene siendo el foro romano, pues ahí justo tendríamos el templo de Antonio y Faustina. Ese trozo que hay, ese trozo que hay de piedras, digamos, ¿no? de paredes a medio terminar o a medio caer, entre la curia y el templo de Faustina sería lo que os he dicho antes de la Basílica Emilia, que es de tiempos de Julio César. Bueno, pues en el momento de la construcción de la iglesia el terreno era más alto que los alrededores, 12 metros de hecho, en relación con su nivel antiguo y las columnas formadas por un solo bloque y estaban en parte enterradas. No sé si os acordáis alguna vez que os he dicho que el tema del foro romano era un terreno bastante abrupto, era un terreno bastante escarpado, entonces, bueno, pues no se puede construir como si lo hubiéramos querido hacer ahora mismo, ¿no? Hay que allanar el terreno, entonces ellos lo que hacen que en vez de allanarlo, digamos que construyen muros en opus caementicium, pues con cemento básicamente, y ya encima de esa composición construirían los nuevos edificios, ¿no? Por eso todos están como en lo alto, ¿no? Ahora veréis bien el templo de Antonina y Faustina, que hay una gran escalinata, una gran escalera que sube al templo. Ahí la tenéis, ¿vale? O sea, hay un desnivel considerable. Hacia el 1430 el Papa Martín V va a donar la iglesia a la Universitas Anomatorium y se le añadieron capillas laterales. En el 1536 la iglesia va a ser en parte demolida y las capillas laterales van a ser suprimidas para recuperar el aspecto del antiguo templo ante la visita del emperador Carlos V. La iglesia visible hoy en día fue reconstruida en el 1602 por Horacio Torriani con una sola nave y 3 nuevas capillas laterales en un nivel elevado numerosos metros debido al progresivo soterramiento de la zona del foro. Aquí se ve perfectamente claro. Justo la cosita que hay abajo que tiene un techito, ese es el templo de César. La verdad es que no os hago una clase del foro romano, bueno, la tengo hecha. Si quisieseis una clase del foro romano, bueno, pues hacédselo llegar a vuestros delegados y bueno, pues ya veremos cómo apañaría un poco esta clase, porque la verdad es que es bastante interesante, porque digamos que es el foro nunca visto. Todo el mundo ha ido al foro, ¿no? Todo el mundo ha estado en el foro romano, pero en el foro romano hay muchas cosas ocultas y muchas cosas que merece la pena mirar desde otra perspectiva. Por ejemplo, este techito, pues es el templo de César. Fue un templo de César donde todavía hoy en día la gente sigue llevando flores. Las excavaciones enfrente del templo se emprendieron en 1546, luego en 1810 y a intervalos desde 1876. De hecho, hoy en día se siguen abriendo todavía y encontrando cosas dentro del foro romano. Va a permitir todas estas excavaciones sacar a la luz el templo parcialmente enterrado, con lo que se hizo imposible acceder a la iglesia por la puerta de bronce que daba al lado de la vía sacra, dado que hay una diferencia de nivel de 6 metros en relación al suelo del pronaos y 12 metros en relación a la vía sacra. Vale, es bastante... Vamos a ver, lo que quiere decir todo eso es que no se puede entrar por esta puerta. Tienen que entrar por la puerta de atrás. Las excavaciones han revelado no lejos del templo una necrópolis, de hecho, una necrópolis arcaica que databa del siglo X a.C. y que fue bautizada como la necrópolis del templo de Antonino y Faustina, que sería esta que veis aquí. Hoy en día quedan todas las columnas del pronaos, del templo. Todas esas columnas son las que quedarían. Y esto es un poco para que veáis cómo habría sido y cómo es.
¿vale? Así habría sido, evidentemente, o por lo menos una parte. Se pueden ver restos de las paredes de la cela en Peperino, en el interior de la iglesia. Y luego también pues, partes de mármol blanco que todavía sostienen un entablamento que también es en mármol blanco. Más o menos habría sido como la imagen de la derecha. Y pues que todos sepáis que todavía queda parte del entablamento, parte de las columnas del templo. El friso, de hecho, presenta una decoración de grifos enfrentados y motivos vegetales e instrumentos para el sacrificio. La inscripción está dividida en dos partes. La primera línea, que fue añadida más tarde, está grabada en el friso del templo, ¿no? Primero digamos que lo que ponía era Divae Faustinae ex y luego lo que añadieron fue Divo Antonino et. La segunda línea fue la que primero se escribió, evidentemente, como dice aquí, y estaría sobre el arquitrabe. ¿Esto qué significaría? Al divino Antonino y a la divina Faustina por decreto del Senado. El templo fue transformado en una iglesia católica conocida como San Lorenzo y Miranda, quizá ya en el siglo VII, pero solo está documentada a partir del Mirabilia Urbis Romae. Miranda puede derivar del nombre de una benefactora. Por entonces se creía que fue justo aquí donde San Lorenzo fue sentenciado a muerte y asado en una parrilla. El altar principal tiene un lienzo de Pietro da Cortona representando el martirio de San Lorenzo, de hecho, de 1646, mientras que la primera capilla de la izquierda tendría a la Virgen y al Niño con santos por Domenicino, que sería esta de aquí. Esto estaría dentro de esa iglesia. La iglesia de San Lorenzo y Miranda, pero también el templo de Antonina y Faustina. Es que ya os he dicho que era un 50-50. Se ha atribuido a esta cristianización la supervivencia de la cela y el pórtico del templo, aunque el revestimiento de mármol de la cela habría desaparecido. De hecho, la iglesia carece del habitual ábside en el extremo oriental y nunca se le añadió ninguno para conservar la integridad estructural del templo. En estas figuras, que bueno, pues podéis ver cómo sería el templo de Antonino y Faustina en el siglo XVIII por Giovanni Battista Piranesi, que la verdad es que es así a la izquierda es como habría quedado de iglesia en esa época y luego pues la que tendríamos de hoy en día, pero con las columnas enterradas, si os dais cuenta, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con Antonino, porque vamos a ver un poco cómo fue su ascenso al imperio, ya lo hemos visto, pero cómo fue un poco su trabajo de emperador, porque ya os he dicho que luego le van a dar bien de palos, porque no va a atender a la política exterior y no se va a mover de Italia y todo lo va a hacer desde ahí, que en parte también es reconocible, pero bueno, en fin. Y esta es una de las cosas importantes, ¿vale? De su imperio, porque a su ascenso al trono, Antonino se convierte en el imperator Caesar Aelius Adrianus Antoninus Augustus. Y una de sus primeras actuaciones como emperador va a ser convencer al Senado para que empiece a darle con honores divinos a su predecesor Adriano, a lo que los senadores se habían negado inicialmente y sus esfuerzos destinados a persuadir al Senado para rendir esta clase de honores a Adriano, así como su buena conducta privada y actos de solidaridad con su suegro le valen el cognomen de Pius. Es por eso que, ya os he dicho antes, que le van a dar el cognomen de Pío. Y las otras dos razones que justificaban este título fueron que su suegro se apoyaba en su hombro al entrar en la Cámara del Senado y que salvó a los hombres que Adriano había condenado a muerte durante su etapa de enfermedad. Va a construir numerosos templos, teatros, mausoleos, va a promover las artes y las ciencias y va a otorgar sueldos y honores a los maestros de retórica y filosofía. Su reinado va a transcurrir pacíficamente a pesar de una serie de disturbios militares, bueno, ¿vale? Normal. La verdad es que llevamos viendo disturbios militares desde que empezamos los talleres de Roma.
Pero sí que los disturbios militares pues, van a estar en ciertos sitios como Mauritania, Judea y Britania, ¿no? Y se cree que esta insurrección en Britania lleva a Antonino Pío a a erigir el muro de Antonino en el fiordo de Forth y en el fiordo de Clyde, a pesar de que fue pronto abandonado. Fue uno de los pocos emperadores que se enfrentaría a la crisis de su gobierno sin salir de Italia. Y bueno, algunos historiadores afirman que de hecho trató con gran cuidado los asuntos del imperio, aunque no salió de la, digamos, de la provincia, o tal vez que se desinteresó también en los acontecimientos que sucedían en el exterior de Italia, ¿vale? De hecho, hay historiadores que señalan que fue una sucesión de flagrantes pérdidas de oportunidades por el tema de que no hizo caso a esa política exterior. Esta historia toma en consideración las pequeñas invasiones partas ocurridas durante el reinado de Antonino, ¿no? Los partos sí que van a dar ciertos problemas, ¿no? Y él no va a atender esos problemas, ¿no? De hecho, el historiador Iván Lischner escribe: Antonino Pío vivió con la cabeza en las nubes cuando se trató de asuntos externos. Sin embargo, creo que es injusto criticarle por ello. Cada monarca o estadista que realmente cree en la posibilidad de una paz duradera y desea evitar a su pueblo el derramamiento de sangre, fundamentalmente vive con la cabeza en las nubes, para que su nombre impacte en menor medida en la mente de todos, en contraste con los tiranos imperiales como Nerón o Domiciano. Digamos que era como una de cal y otra de arena, ¿vale? Por un lado sí que es verdad que la política interior le hizo mucho caso, pero que la política exterior no, y puede que se escudase un poco en el tema de la paz. Antonino va a tener buenas relaciones con el Senado, en contraste con su predecesor Adriano. Su reinado, junto con los predecesores Trajano y Adriano, y el de su sucesor Marco Aurelio, se conoce como la Edad de Oro del Imperio Romano. De hecho, es uno de los emperadores, uno de los 5 emperadores buenos. En el año 140, mediante una constitución imperial, se declara que la ciudadanía romana que habían recibido los soldados veteranos de las tropas auxiliares tras 25 años de servicio no era extensible a los hijos que hubieran tenido durante su servicio o antes de este, pero sí que recibirían los descendientes que tuvieran después de haber sido nombrados ciudadanos con la honesta missio. Y las motivaciones de esta medida todavía no han sido discernidas completamente. Algunos estudiosos dicen además que Antonino Pío fue amigo íntimo de Yehuda Hanasi, según el Talmud. El rabino Yehuda era muy rico y muy venerado en Roma y mantuvo una estrecha amistad y relación con Antonino, posiblemente el cual le consultaba sobre asuntos mundanos y espirituales. Bueno, pues esto es más o menos lo que os venía contando de Antonino Pío, un emperador bastante escueto, digamos. A ver si nos ponemos a rascar más, pues evidentemente seguro que encontramos. Pero creo yo que este va a tener un poco más de chicha, ¿vale? Bueno, creo que poco más que contar sobre Antonino, porque bueno, pues a su muerte pues fue deificado, su cuerpo fue depositado en el mausoleo de Adriano, se erigió una columna en su honor en el campo de Marte, y el templo que él mismo había dedicado a su esposa pues se volvió a edificar en su nombre y en el de Faustina. Básicamente esa fue su muerte. Bueno, pues vamos con Marco Aurelio. Como os he dicho, ya es el último de los 5 emperadores buenos que tiene Roma. Vamos a ver qué decimos de este. Bueno, pues Marco Aurelio, Antonino Augusto, apodado el sabio o el filósofo, luego veremos por qué. Nace en Roma en abril del 121 y fallece el 17 de marzo del 180. Fue emperador desde el año 161, que fallece Antonino Pío, hasta su muerte en el 180. Como os he dicho, fue el último de los llamados 5 buenos emperadores, tercero de los emperadores de origen hispano, y está considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica.
Marco Aurelio y Lucio Vero fueron hijos adoptivos de Antonino Pío por mandato de Adriano y los dos primeros que imperaron conjuntamente en la historia de Roma. Su gobierno va a estar marcado por conflictos militares con Asia y también va a estar marcado por su gran obra Meditaciones, que fue escrita en griego helenístico durante las campañas de la década del 170. Aquí tenéis a estos dos personajes que van a ser adoptados por Antonino Pío. A la izquierda tenemos a Marco Aurelio y a la derecha a Lucio Vero. Y bueno, pues como os decía, esta es una de las cosas más importantes dentro del imperio de Marco Aurelio, que son sus meditaciones y que, bueno, pues os recomiendo leer. Ya os dije que, bueno, pues ya en clase hablábamos que Paco nos comentaba que eran bastante cortitas y que estaban bastante bien. Y bueno, pues la verdad es que hay que apuntárselas. Bueno, al nacer el futuro emperador recibió el nombre de Marco Annio Catilio Severo y era el único heredero varón del político Marco Annio Vero y Domicia Lucila. Esta madre va a ser muy importante dentro de sus meditaciones y de su forma de ser, porque, bueno, pues cuando asciende al trono, Marco Aurelio siempre alegó que su madre le había enseñado que era posible vivir sin ostentaciones. Y esta es una de las cosas que comenta en su obra Meditaciones. Bueno, pues tras la muerte de su padre va a ser adoptado y designado heredero por su madre, por su abuelo paterno Marco Annio Vero. Y cuando éste muere en el 138, Marco Aurelio tiene 19 años de edad cuando herede el imperio de Roma. En el año 136 lo que va a hacer Adriano es que va a designar como su heredero a Lucio Celonio Cómodo, conocido comúnmente como Lucio Aelio César. Y por su parte Marco Aurelio había atraído la atención de Adriano, que le apodó cariñosamente Verissimus. Adriano, al morir su hijo adoptivo, Lucio Helio César, decide nombrar como heredero del imperio a Antonino Pío con la condición de que éste, a su vez, adopte a Marco Aurelio. Todo lo que sabemos acerca de la vida de Marco Aurelio lo sabemos gracias al reinado de Antonino Pío, a lo que hace durante ese reinado, porque han llegado hasta nosotros a través de la correspondencia que mantuvo con uno de los tutores que le había asignado el finado emperador Adriano, Marco Cornelio Frontón, una figura relevante de la cultura de la época. Y a través de estas cartas se deja ver cómo Marco Aurelio se muestra como un hombre inteligente, centrado y trabajador. Va a llegar el año 145 y se va a casar con Ania Galeria Faustina, o más conocida como Faustina la Mayor. ¿Y quién es Faustina la Mayor? O sea, la menor, perdón, pues la hija de Faustina la Mayor, la hija del emperador Antonino, la hija que tuvo, que os he contado antes, que llegará a ser emperatriz de Roma. Bueno, pues tras el matrimonio, Aurelio va a cambiar su nombre por el de Marco Annio Vero. Bueno, cuando Antonino Pío muere, el 7 de marzo del 161, Marco Aurelio acepta el trono con la condición de que Vero y él fueran nombrados de manera conjunta Augusto, ¿vale? Os acordáis, ¿no? Este doble mandato. Al ser nombrado emperador, cambia de manera definitiva su nombre por el de Marco Aurelio Antonino. Y a pesar de esta disposición, Vero, menos popular y más joven que Marco Aurelio, acepta un papel subordinado en el gobierno del imperio. Y así es como Marco Aurelio maneja el cotarro. Bueno, ¿y cómo va a ser un poco el imperio de Marco Aurelio? El caso es que, bueno, además de haber conseguido, no la doblegación, pero sí, bueno, podríamos decir que algo más o menos parecido por parte de Vero, porque la sucesión conjunta pudo haber sido debida a que Vero contaba con experiencia y talento militar. No estaba doblegado, pero sí que Marco Aurelio necesitaba a Vero, sobre todo en el tema militar, que era algo súper necesario durante el mandato de Aurelio, porque el imperio se mantuvo constantemente en guerra con varios pueblos. Urgía una figura autoritaria y valorada entre los soldados, y Marco Aurelio no podía defender los frentes de Partia y Germania al mismo tiempo, ¿vale? O sea que Partia a la derecha y Germania arriba van a ser los que
digamos así, de mala manera, más por saco van a dar al Imperio Romano de Marco Aurelio. Y va a necesitar a Vero. Bueno, a pesar de todo, Marco Aurelio podría haber nombrado un general para que liderara las legiones del Este, o sea que tampoco... Igual lo hizo por pena, podría ser. Bueno, no obstante, existía un mal precedente por el cual los generales de Julio César y Vespasiano habían derrocado a sus respectivos gobiernos, instalándose ellos mismos en una posición de poder incontestable. Marco Aurelio solucionó el problema enviando a Vero a comandar las legiones asentadas en Oriente, y allí Vero constituía una figura lo suficientemente autoritaria como para garantizar la plena lealtad de las tropas, pero no era lo suficientemente poderoso como para poder aspirar a derrocar a Marco Aurelio. De hecho, la maniobra del emperador salió bien y Vero se mantuvo leal hasta su muerte en una campaña del 169, con lo cual, que muerto Vero, pues ahora ya sí que sí, el imperio era totalmente de Marco Aurelio. Y Marco Aurelio va a seguir el camino de sus predecesores, va a emitir numerosas reformas de la ley, va a limitar los abusos de la jurisprudencia civil, va a promover sobre todo medidas favorables para los esclavos, las viudas y los menores de edad, y va a reconocer también las relaciones de sangre en lo que respecta a la sucesión. Bajo el imperio de Marco Aurelio, la situación de los cristianos se mantuvo igual que en la época de Trajano, porque era legalmente más vulnerable que el resto de la plebe, pero las persecuciones se tornaron muy escasas, ¿vale? Digamos que van a bajar un poco el tema de la persecución a los cristianos. Cuando en el año 177, probablemente a causa de una revuelta popular, se producen matanzas de cristianos en la ciudad francesa de Lyon, el gobernador local le remitió una consulta sobre las medidas que debía tomar al respecto. Marco Aurelio le contesta que debía perdonar solo a aquellos que no renegaran de su fe. Bueno, y esto va a ser uno de los, digamos, de la mayor problemática que están teniendo todos los emperadores romanos. Desde ya que empezamos con Domiciano y la quema del Templo de Jerusalén, Partia va a ser, digamos, el gran conflicto internacional que hay con todos los emperadores. Bueno, pues el conflicto comienza con la derrota de dos ejércitos romanos y la invasión parta de los territorios de Armenia y de Siria. Y al tener noticias del inicio de estas hostilidades, lo que va a hacer Marco Aurelio es que va a enviar a su colega con órdenes de comandar las legiones estacionadas en Oriente y hacer frente al invasor. La guerra va a finalizar con éxito en el año 166, aunque el mérito de la victoria se debe exclusivamente al buen hacer de los generales gestionados por Vero, ese coemperador. Cuando vuelve de su campaña, ahí vamos a tener un problema, ¿vale? Cuando termina esta guerra y cuando toda esta gente vuelve. Y va a ser un problema que os va a sonar bastante. Bueno, cuando vuelve de la campaña, Vero va a ser recompensado con un triunfo y el desfile de la ciudad fue tremendamente inusual, ya que incluyó a los dos emperadores y a toda su familia, recordando un poco a Vespasiano cuando vuelve de su campaña de Judea. Los dos hijos de Marco Aurelio, Cómodo y Anio Vero, fueron elevados a la categoría de César para la ocasión. El caso es que la vuelta del ejército va a traer consigo una plaga conocida como la plaga antonina o la plaga de Galeno, que se va a extender por el Imperio Romano entre el 165 y el 180. 15 años de plaga. 15 años de plaga que trae el ejército romano a su vuelta de las conquistas de Partia. ¿Y por qué se llama peste? Bueno, se llama peste galena. Se llama galena porque fue él el médico que la describió, que veis ahí en la imagen, ¿no? Fue una pandemia de viruela o sarampión que afecta de lleno al Imperio Romano. Va a ser llevada, como os he dicho, por las guerras párticas de Lucio Vero en Mesopotamia, y la epidemia pudo causar la muerte del emperador romano Lucio Vero, que además falleció justo un año después de que la trajesen, como corregente de Marco Aurelio, ¿no? De hecho, su nombre, el nombre de esa dinastía, de la dinastía antonina, va a ser la que nombre esa pandemia, la que dé nombre a la pandemia antonina.
La enfermedad volvió a estallar 9 años más tarde, según el historiador romano Dion Casio, y causó hasta 2000 muertes por día en Roma y una cuarta parte de las personas fueron infectadas. Se ha estimado que fallecieron 5 millones en total, aproximadamente un tercio de la población en algunas zonas, y además diezmó al ejército romano. Bueno, ¿qué más? Vamos a continuar con la clase, que me he ido un poco hacia esta pandemia. Si queréis, creo que hay un vídeo rondando por internet, por YouTube y demás, y por el WhatsApp, que es sobre un historiador hablando sobre esta pandemia, que la verdad es que es bastante curiosa, porque si la comparásemos con la de ahora, pues la verdad es que tiene ciertas similitudes. Bueno. Seguimos. Además de los problemas en Partia, también vamos a tener problemas en Germania y el Danubio, porque desde la década del 160 los pueblos germánicos y otras tribus nómadas lanzaron incursiones a lo largo de la frontera norte del imperio, ataques sobre todo a Galia, a lo largo de los territorios del Danubio. Y este nuevo ímpetu hacia el oeste de estos pueblos se debía probablemente a los ataques de las tribus del Lejano Oriente. Una primera invasión a Germania Superior fue rechazada sin problemas. Bueno, la verdad es que todas las batallas van a ser sofocadas. El caso es que va a haber cierta situación peligrosa en el este, y Marco Aurelio y Vero solamente pueden enviar una única expedición en el año 177 liderada por ellos dos. Y tras la muerte de Vero en el año 169, Marco Aurelio dirige personalmente las fuerzas contra los germanos, permaneciendo en este puesto gran parte de su vida. De hecho, es que si os fijáis, si realmente es el ejército el que trae esa pandemia, fijaos hasta dónde ha llegado, hasta el Danubio. Se ha ido de Partia, que está a la derecha del mapa, hasta el Danubio, que es ahí donde muere Vero y que es ahí donde supuestamente podría haber muerto debido a esta pandemia. Se expande, pero como la pólvora, ¿vale? O sea, es bastante curioso esta pandemia también. Bueno, los romanos van a sufrir unas cuantas derrotas al noroeste de Italia, Macedonia, en Grecia, pero Marco Aurelio siempre va a hacer retroceder a los invasores, y muchos de estos pueblos germánicos se asientan tras su derrota en los territorios de Dacia, Panonia, Germania y la misma Italia. Esta situación no sentaba un precedente, ya que en anteriores ocasiones migraciones de pueblos bárbaros habían arrebatado territorios del imperio, y sin embargo el gran número de nuevos habitantes obligó a Marco Aurelio a establecer dos nuevas provincias en la orilla occidental del Danubio, Sarmatia y Marcomania, que incluyen lo que hoy es en día Bohemia y Hungría. Tras la victoria sobre los germanos, pues el emperador pudo concentrar sus esfuerzos en aplastar una nueva revuelta en Oriente liderada por Avidio Casio, el general rebelde que había sido engañado con falsas informaciones de que el emperador Marco Aurelio había muerto tras una larga enfermedad. Y tras las provincias orientales, excepto Capadocia y Bitinia, se posicionaron del lado de los rebeldes. Sin embargo, cuando llegaron las noticias de que Marco Aurelio estaba vivo, pues la suerte de Casio cambió y fue rápidamente ejecutado por sus tropas tras haber permanecido solo 100 días en el poder. Con el fin de restablecer fama del imperio en las provincias orientales, Marco Aurelio realiza una gira por allí junto a su mujer Faustina y visita Atenas, y se declara habitante de la ciudad como protector de la filosofía. Y bueno, pues al final, tras todas las victorias, todos esos viajes y demás, pues al final se van a ver detenidos cuando Marco Aurelio vuelve a caer enfermo de viruela en el año 180. O sea que la pandemia vuelve a azotar esta vez al emperador, y es que las pandemias no entienden de clase social. Bueno, el caso es que cuando Marco Aurelio muere, va a ser deificado, sus cenizas van a ser transportadas a Roma, van a permanecer en el mausoleo de Adriano, que ya os comenté que era el moderno castillo
de San Angelo, hasta el saqueo visigodo de la ciudad en el año 410. Se va a construir además una columna que conmemora sus victorias contra los sálmatas y los germanos, y a su muerte va a ser capaz de asegurar la sucesión de su hijo Cómodo, que es el que vais a investigar vosotros, al que va a nombrar César en el año 166 y con el que compartió el gobierno del imperio desde el año 177. Sin embargo, al final esta decisión se va a tornar muy poco afortunada, porque este nombramiento va a poner fin a una serie de emperadores adoptivos. Va a ser criticado posteriormente por una serie de historiadores, debido sobre todo a que Cómodo se va a convertir en un líder político y militar paranoico, tremendamente egoísta y afectado por problemas neuróticos. De hecho, es el emperador que todo el mundo conoce, que hace Joaquín Phoenix en la película de Gladiator. Bueno, por esta razón, la muerte de Marco Aurelio ha sido considerada como el fin de la época de mayor prosperidad del imperio, conocida como la Pax Romana. Se acabó la Pax Romana. Es posible que la elección de Cómodo se debiera a la ausencia de otros candidatos o al miedo de que una sucesión incierta diera pie a una guerra civil. Bueno, tenéis también ahí uno de los puntos, si lo habéis leído, que es el matrimonio y la descendencia de este señor. Y por otro lado tendríamos la obra literaria, esas meditaciones, porque al tío le dio tiempo a todo. Al tío le dio tiempo a todo, porque al tiempo que luchaba en las campañas de los años 170 y 180, pues va a escribir también sus meditaciones como una fuente para su guía y mejora personal. El emperador había sido sacerdote en los altares de sacrificio romano y era un convencido patriota, y sus notas son representativas de una mente lógica y de un pensamiento filosófico y espiritual acorde con el estoicismo, del que ya los anteriores emperadores pues habían dejado sus pinitos. Sobre todo Adriano también había abogado y apoyado esta filosofía. Bueno, sus meditaciones están consideradas como un monumento literario a un gobierno al servicio del deber, y es una obra que ha sido elogiada por su exquisito acento y dulzura. Y como muchos de los emperadores de Roma, Marco Aurelio fue amado por el pueblo. El libro fue publicado por primera vez en el año 1558 en Zúrich, transcrito, la copia del manuscrito perdido se encontraría en los museos vaticanos, y la importancia de la muerte que le daba Marco Aurelio estaba cargada de un gran significado de filosofía estoica, aunque él no creía en la vida después de la muerte. Por ejemplo, escribe esta frase que veis aquí: vivimos por un instante solo para caer en el completo olvido y el vacío infinito de tiempo de esta parte de nuestra existencia. Piensa en lo que han hecho tras pasar una vida de implacable enemistad, sospecha, odio. Ahora están muertos y reducidos a cenizas. Esa sería por un lado, y luego por otro lado, pues según Marco Aurelio, todo acabaría cayendo en el olvido, incluso las leyendas. Y dice así: la vida del hombre es una simple duración, un punto en el tiempo, su contenido una corriente de distancia, la composición del cuerpo propensa a la descomposición, el alma un vórtice, la fortuna incalculable y la fama incierta. Las cosas del cuerpo son como un río y las cosas del alma como un sueño de vapor. La vida es una guerra y la fama, después de la muerte, solo olvido. Todo lo existente se desintegra y todo lo creado por la naturaleza está destinado a morir. La duración de la vida de cada uno es irrelevante, un paso para ver el enorme abismo del tiempo detrás de ti y antes de ti en otro infinito porvenir. En esta eternidad de la vida de un bebé de 3 días y la vida de un Néstor de 3 siglos se funden como uno solo. Los deseos conducen a la permanente preocupación y decepción, ya que todo lo que se desea de este mundo es miserable y corrupto. Para Marco Aurelio, la muerte es deseable, ya que pone fin a todos los deseos. A pesar de que estas reflexiones sobre la vida y la muerte, Marco Aurelio fue un defensor racional de la virtud. De hecho, hay autores que consideran a Marco Aurelio como que tenía una especie de indiferencia hacia las brutalidades de la vida.
De hecho, como emperador persiguió a los cristianos, dirigió con frecuencia ejércitos en las campañas militares y al final su forma de gobernar justificaba el hecho de que cuando escribe minusvalore o haga ver la insignificancia de los asuntos mundanos. Y para terminar, bueno, pues una de las obras, una de las representaciones de Marco Aurelio más famosas es esta estatua ecuestre en bronce que durante la Edad Media había permanecido en el Palacio de Letrán en Roma y que en 1538 fue reubicada en la plaza de Campidoglio en la colina capitolina. Y actualmente el original se encontraría dentro del Museo Capitolino, mientras que en esta plaza, esta que veis aquí, se exhibiría pues una copia de la misma. De hecho, en los apuntes tenéis la que está dentro del Museo Capitolino y la que está fuera, que es la que estáis viendo ahora. Es una estatua de bronce que perdura de un emperador romano de la época precristiana, y la razón de que sobreviva es que después de la conversión de Roma al cristianismo, cuando las estatuas de los emperadores se funden para hacer estatuas con un destino en las iglesias cristianas, se pensó equivocadamente que se trataba de una estatua del emperador Constantino I el Grande, el emperador que cristianizó Roma, y por eso no fue destruida. De hecho, fue una de las pocas estatuas romanas que permanecieron a la vista del público durante la Edad Media, aunque la imagen representa a un victorioso emperador al mostrarse sin armas. Marco Aurelio parece más un pacificador que un héroe militar. Y esta estatua está también representada en monedas italianas, en las monedas de 50 céntimos de euro. Bueno, pues con esto me despido, con Marco Aurelio me despido, con esta estatua ecuestre, por lo menos con esta copia de la estatua ecuestre. Espero que la semana que viene hayáis investigado durante esta semana Cómodo, porque la semana que viene empezaré con los siguientes emperadores, que os voy a decir ahora mismo quién va a ser. Igual doy la dinastía completa porque me apetece muchísimo llegar a Constantino. Vamos a ver el orden de los emperadores romanos, vamos a ver quién vendría después, porque sería... sería la dinastía Severa. Tenemos a Pertinax, Didio Juliano, Pescenio Níger, Clodio Albino, Septimio Severo, que yo creo que va a ser el siguiente que os voy a dar, Caracalla, Geta, que también ahí la relación de estos dos puede ser bastante interesante. Macrino con Diadumeniano, que debe ser también otra corregencia. Y Heliogábalo y Alejandro Severo. Bueno, pues yo creo que voy a intentar hacer un resumen de toda esta dinastía, o por lo menos partirla en dos clases. Luego tendríamos una crisis en el siglo III a.C. Bueno, está claro que no me va a dar tiempo a terminar y a ver caer el Imperio Romano, pero llegar a lo máximo posible, ¿vale? Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado la clase, que investiguéis a cómodo y que nos vemos la semana que viene, ¿vale? Un besito y a seguir bien. Hasta luego.